Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, pues ya vamos para 2 años así a distancia. Sí, Joaquín, parece broma, estábamos prácticamente empezando marzo, quizás a mediados de marzo, cuando iniciaba toda esta pandemia y fíjate ya nada más, estamos cerca de pasar al mes de febrero, a 2 años Sí, prácticamente, Joaquín. Es así es, increíble. y increíble y todo. Y bueno, tú hablabas el tema este de los niños de la pandemia, que empezamos a hablar ligeramente el martes pasado. Sí, Joaquín, fíjate que me quedé con este comentario final que hacías y que me dejó además pensando mucho. Esta generación de niños, algunos pequeños, pues prácticamente no han conocido el colegio, no conocen la realidad normal que nosotros conocimos hasta hace 2 años. Niños de 4, de 5 años que probablemente no han pisado todavía de manera regular un colegio. Pero esta pandemia, Joaquín, nos ha afectado, yo creo que a todos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Y los cambios que ha habido creo que son algunos de los más profundos en mucho tiempo en la historia de la humanidad, Joaquín. Y de eso te quería hablar un poco más hoy, a 2 años casi, vista del tema y particularmente de esta nueva generación. Fíjate que una de las cosas que de manera profunda han cambiado mucho con la pandemia es nuestra concepción de la realidad. Eh, ha cambiado mucho la manera en que vemos las cosas. Una particularmente es nuestra concepción del espacio y del tiempo. Cómo hasta antes de la pandemia veíamos las cosas. Era un mundo globalizado, relativamente pequeño, al que pues la gente se desplazaba de un lado para otro y de repente nos metimos en un rincón en nuestra casa prácticamente sin salir, teniendo toda la realidad a través de una pantalla. Eso nos cambió la concepción del espacio. Y el tiempo, Joaquín, porque no es lo mismo que uno salga en la mañana al colegio, a la oficina, esté ahí, regrese por las tardes, vaya a comer, etcétera, y en un mismo día tenga uno varios escenarios, 6, 7 escenarios, lugares donde ha estado, que estar en el mismo lugar, frente a la misma pantalla todo el tiempo. Resulta que no hay referentes que nos permitan entender hacia dónde y en qué momento del día estamos, y eso nos ha afectado. Ahora, particularmente, Joaquín, lo que hablábamos la semana pasada, en el caso de los niños, se empieza ya a hablar, las personas que han hecho estudios importantes sobre las generaciones, en alguna ocasión aquí en el programa yo te platicaba, ¿no? Desde la generación silenciosa, la generación de los baby boomers, con las fechas de cada una de estas generaciones. Me quiero concentrar en las últimas, la generación X, que fue una generación, es a la que pertenezco, una generación pues con algunas dificultades, nos tocaron los años 70, principios de los 80, la generación millennial muy optimista, los centennials, que ahora son los que están en la universidad. Estábamos, Joaquín, en la generación alfa que llevaba relativamente poco tiempo. Esta generación, y así hay un instituto que es el Pew Research que estudia el tema de las generaciones y dice, cada generación, cada momento cultural de la historia, pues hace que las personas vean el mundo de una manera determinada. Pues estábamos en esta generación alfa que ya traía cambios muy, muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, la morfología cerebral. Es la primera generación, la alfa, los nacidos a partir del año 2011, que son nativos digitales. Y junto con ser nativos digitales, han cambiado su manera de pensar. Es muy interesante porque están sujetos a las pantallas. Pues resulta que ahora, Joaquín, la generación que nace a partir del año 2020 se le llama la generación pandemial, la nueva generación, una generación que no sabemos exactamente, pues están pequeños los niños, a dónde va a llegar, pero de alguna manera también podemos decir que a todos nos ha afectado la pandemia. Como lo explicaba, hemos cambiado nuestra concepción de las cosas. Entonces, de alguna manera, todos somos parte pandemial.
y especialmente los jóvenes y los niños. Esta generación que yo te podría decir que tiene dos características, Joaquín, hoy muy importantes que tenemos que cuidar hacia futuro. La primera es que son conscientes de los límites. Esta generación de niños y de jóvenes es probablemente la que ha tenido los mayores niveles en todas las encuestas de ansiedad y de depresión. Es una generación a la que ahora los jóvenes, a los niños, a los adolescentes particularmente, todo les genera angustia. Veía yo algunos informes de directores o de gente que lo sigue en los colegios, no solamente en México, sino a nivel global, cómo ven amenazas donde antes no las veían y las están somatizando. Son jóvenes adolescentes que tienen dolores de cabeza, que tienen mayor agresividad. De manera particular, en algunas partes del mundo ha crecido el tema, Joaquín, de las autolesiones en los adolescentes. Y ya es una manera en que presumen en los salones y cuando se ven autolesiones que se hacen heridas en los brazos, que es una manera de sacar esa frustración y esa angustia que tienen y que les genera de alguna manera ya un cierto grado de adicción. Se ha puesto muy de moda ese tema. Otra de las cosas, Joaquín, que sucede con esta generación es que hay una especie como de contradicción. Es una generación aislada que ha estado los últimos 2 años en casa, pero hiperconectada a través de las redes. Es una generación que entiende la realidad a través de lo digital. Y entonces su personalidad, sobre todo en la adolescencia, que es el momento en la que los jóvenes, los adolescentes están creando su personalidad, están creando su propia identidad, pues resulta que tienen un golpe tremendo de separación con la realidad. Y ya hay varios estudios al respecto de esto. Hoy hay un problema muy serio de frustración en las redes. Por ejemplo, hay una adicción a los likes en las redes sociales, particularmente en los jóvenes, particularmente en los niños y adolescentes. Y ahí creo yo que hay un tema que tenemos que atender. Esta pandemia, después de 2 años, nos ha dejado a los niños y a los adolescentes con una serie de retrocesos, Joaquín, en capacidades cognitivas. Hoy tienen menor memoria episódica y menor capacidad reflexiva. En sus facultades de socialización, hoy tienen miedo de socializar en físico, solamente lo hacen a través de las redes, pero las redes les dan cierto anonimato, cierta posibilidad de entrar y salir de la red. Han perdido capacidades, inclusive, Joaquín, de carácter físico, porque no han hecho ejercicio muchos niños y no han tenido con ello un desarrollo emocional adecuado ni neuronal. En estas condiciones yo creo que es un momento muy importante en el mundo, y esto es lo que yo quería proponer el programa de hoy con relación a lo que decíamos la semana pasada, repensar la educación, nuestro sistema educativo. Hemos fallado, Joaquín, en pensar que la educación es transmitir conocimientos solamente. Olvidamos, y esto yo creo que es el tema en el que hay que trabajar, y lo digo no solamente para los centros de educación, lo digo para los padres de familia y para todos nosotros, en entender que la educación es una mesa de 4 patas. Si a esa mesa se le quita una de las 4 patas, la mesa se cae. Si a una de esas patas se hace más grande o más alta, la mesa no sirve. A los conocimientos hay que unir la inteligencia emocional. Hay un analfabetismo emocional impresionante en este momento en la juventud. No entienden sus emociones, no las saben expresar ni las de los demás. Y esto deja huellas muy importantes para la vida. Necesitamos alfabetizar emocionalmente. Lo que son las habilidades. Son jóvenes, son adolescentes, son niños incapaces de resolver problemas. No tienen competencia para enfrentar una situación y saber cómo salvarla. Hoy parecen que cualquier cosa que les pasa es una tragedia y se encuentran totalmente indefensos frente a la vida. Esa parte también hay que enseñarla y hay mecanismos para enseñarla. Y finalmente, Joaquín, yo creo que una cosa que se ha perdido mucho en estos 2 años de pandemia es la cosmovisión. ¿Dónde tenemos los valores? ¿En dónde están los valores de estos niños? Qué importante hoy, Joaquín, trabajar en eso. Aprender a ver qué es lo importante de lo que es relativo. ¿Dónde está lo trascendente de lo que no lo es? Hoy, como padres
en los colegios, como educadores, tenemos un punto fundamental en esto y yo creo que es un punto importantísimo de reflexión hoy, Joaquín, más que nunca. Gracias, así es, José Antonio Lozano, gracias. ¿Cómo me dices que son los niños pandemials? Es la nueva generación, ya no son los millennials ni los alfa, ahora son los pandemials, la generación pandemial, Joaquín, esta que estamos ahora viviendo. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esto y a ver cómo impacta en su futuro y pues también el futuro de los padres, ¿no? En fin, te abrazo con cariño, José Antonio. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias. Hasta el próximo martes. Claro que sí, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.